Vamos a leer ahora un fragmento de fotografías hallada en el asiento de atrás de un taxi. Dice, afuera hacía calor y había polvo por todas partes. Aquello parecía el fin y el nacimiento de algo. Mi padre hizo detener el taxi. Dejó el sobre en el mismo sitio donde lo había encontrado. Pagó. No esperó la de vuelta. Cerró la puerta y se perdió caminando entre la multitud que corría enloquecida. Mi padre nunca regresó a Colombia. Esta es la primera vez que pronuncio su nombre. Una amiga mía estuvo en septiembre del 2001 en Estados Unidos y por la época de la caída de las torres encontró un paquete de fotografías en un taxi que había sido accidentalmente abandonado. Cuando las abrió, vio que eran unas fotografías que mostraban una celebración de unos 15 años de una pandilla mexicana, de muchachos mexicanos que estaban llenos de tatuajes y había una niña ahí aparentemente cumpliendo 15 años y podíamos hacer una lectura de las fotos, muy interesante. ¿Por qué dejaron esas fotos ahí? Era un testimonio de vida de esa niña, ¿no? Era un momento muy bello de su vida, sin embargo esas fotos se perdieron y aparecieron en Cali, Colombia. Entonces a mí me pareció muy interesante mostrar algo, uno meterse a la vida de otro accidentalmente. Entonces escribí un cuento sobre el 11 de septiembre, en donde mi padre, o el padre del narrador, es una especie como de profeta que termina perdido en esa ciudad que se está derrumbando y que tiene una visión de cómo seríamos sus hijos antes de tenernos, ¿no? Es un poco mezclar la realidad con la ficción. Y yo quería hablar sobre el 11 de septiembre porque me parece que es un suceso que a todo el mundo de una u otra manera lo golpeó. Pero no quería hablar sobre las torres, no quería hablar sobre los aviones, no quería hablar sobre eso, pero quería tener el eco de una ciudad que se está cayendo a pedazos. Y entonces es como una ilusión que se cae y por eso lo mencioné como eco, como fondo, como telón, no como protagonista. Quería imaginar qué sería de una familia cuando el padre ve fotos de los que van a ser sus hijos y simplemente las deja abandonadas en un taxi porque no quiere verlos, no quiere conocerlos, ¿no? Es un poco como responder a una pregunta que se hacía un escritor que se llama Jack Kerouac, ¿no? ¿Qué me espera en la dirección que no tomo? Que me parece que es muy interesante siempre formulársela, ¿no? ¿Qué cosas lo esperan a uno si uno coge por este lado, si uno coge por la derecha? ¿Qué le hubiera esperado en la izquierda? Si se va para esta ciudad, ¿qué le hubiera esperado aquí? Es un poco jugar como a esa pregunta del destino, lo incierto. ¿Cómo esa relación con el destino se ve reflejada en las otras historias? Bueno, pues es una relación muy traumática porque pues yo no soy adivino. Entonces el destino siempre es una pregunta que uno se hace todos los días, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué ha pasado? Hay un cuento sobre Andrés Escobar y sobre el Mundial del 94 en Estados Unidos. Y Andrés Escobar acaba de hacer lo que todos sabemos que hizo y está de regreso a Colombia y está hablando con el pibe Valderrama, ¿no? Y ellos se están preguntando qué fue lo que pasó y qué seguirá y el pibe Valderrama le dice, tranquilo, pues todo va a salir bien, ¿no? Y todos sabemos el final de la historia, pero yo quería ponerme en el lugar de Andrés y pensar qué estaría pensando él cuando regresó aquí a Colombia, ¿no? Y cómo se tranquilizó él mismo, pensando que finalmente ese era un juego. Era un juego completamente idiota en el que habíamos puesto todas nuestras esperanzas como país y en esa medida ese juego idiota se ha convertido en el juego más importante de la vida de todos y por eso días después de él llegar aquí lo matan, ¿no? Pero no quería contar eso, no quería decir, mataron a Andrés Escobar, quería decir, no, Andrés está en un avión y está preguntándose qué sigue ahora y no, y está tranquilo porque su mejor amigo que está al lado, el pibe Valderrama, le dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. Una frase muy usada por Carlos Patiño es ciudad derrumbándose o muchas cosas que se derrumban. ¿Por qué el uso de este término? Tal vez porque yo llegué como a la vida adulta viendo cómo se derrumbaban las esperanzas a mi alrededor, tal vez es por eso. Aquí en Cali, o en Colombia, en el círculo íntimo, en las amistades, en el barrio. Yo no quisiera sonar apocalíptico porque no me gusta, ¿no? Pero me parece que esa decadencia o esa crisis había que prestarle cierta atención, ¿no? Y en medio de la crisis surgen las oportunidades y surgen las historias y surgen cosas muy interesantes y yo quería estar aquí en este momento en la ciudad, ¿no? Es una crisis de la que aparentemente estamos saliendo hace muchos años, ¿no?
yo lamento mucho la ausencia del humor en la literatura colombiana. Nosotros somos demasiado solemnes. Y todo es muy serio, todos nos creemos muy importantes, somos los mejores escritores del mundo y resulta que Colombia es un país que no tiene ninguna tradición en la literatura. Aquí un gran escritor es Gabriel García Márquez, pero de resto no, de resto son como unas ilusiones, unos libros ahí, pero digamos una tradición grande de la literatura colombiana no hay y por eso mismo no se han explorado muchas vertientes que pueden ser muy interesantes como la ironía, como la desfachatez, como el humor, como el cinismo, como otras miradas, como hacer una transgresión de valores y de rupturas en los lenguajes. Somos muy conservadores en la literatura. ¿Cuáles son los autores que han influenciado tu obra? Bien, voy a mencionar, ahora que dije que no existía la literatura colombiana, tal vez puede sonar muy duro eso, entonces voy a mencionar a dos que me influenciaron y que son escritores nacidos aquí en Cali, ¿no? Uno es Andrés Caicedo y el otro es Humberto Valverde. Yo los leí con verdadera fruición cuando era adolescente y los imité impúdicamente, tanto a Andrés Caicedo como a Humberto Valverde. Pues con Humberto, por fortuna o no sé, por muchas razones después lo conocí y accedí a él y pude hablar con él y puedo hablar con él de literatura y otras cosas. Pues Andrés nunca lo conocí, pero sí, la influencia de su obra pues es notoria. Yo creo que en una generación muy grande de personas que asumen la literatura y el oficio aquí en Cali, ¿no? Tal vez por las circunstancias de su muerte, pero yo quiero creer que también es por la validez de su obra. Vamos a leer un fragmento de La noche en que Walter Benjamin Herrera conoció al emperador romano Fabio Teodosio. James Joyce afirmó alguna vez que en el corazón de un hombre solo había espacio para una novela y que las otras eran siempre la misma disfrazada artísticamente. Walter Benjamin Herrera publicó en una vida una sola novela, de 191 páginas, pero eso le bastó para escribir parte de la historia de la literatura colombiana del siglo XX. Después de tanta agua corrida por debajo del puente, henos aquí, esta noche de viernes, 5 lustros después de su muerte, hablando todavía de él. ¿Cuál es la anécdota de esta historia? Es una manera de recordar a Andrés Caicedo y no decir Andrés Caicedo, sino unir a dos personajes disímiles como Benjamín Herrera y como Walter Benjamin. Entonces es mezclar esos dos nombres y a la vez hacer confluir a Walter Benjamin Herrera con un emperador romano en la ciudad. Pero es una excusa para hablar de Andrés Caicedo y de su novela Que lleva la música, un poco en tono irónico, ¿no? Tratando de mirar esa realidad de una manera oblicua.